Hermanos y hermanas, queridos alumnos, les agradezco mucho a todos ustedes la oportunidad de poder ya regresar, más bien ingresar a la recta ya finalísima de este primer tramo que estamos teniendo como seminario. Estamos ya al final de lo que es eh, la primera parte del primer trimestre. Estamos a 2 clases de terminar la materia de espiritualidad cristiana y la verdad que es una bendición haber podido compartir con ustedes algunas de las reflexiones que nos motivan y nos deben motivar a ser mejores delante de Dios. Esta búsqueda de nuestra esencia, de esa imagen, de ese soplo de vida que el libro de Génesis nos dice cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, es un soplo de vida que nos da su imagen y semejanza, y por el pecado ésta se ha distorsionado. Entonces, en clave de espiritualidad, tenemos que ir buscando esa esencia, esa imagen que el pecado ha distorsionado. No la perdimos bajo ninguna circunstancia, pero sí está distorsionada. Así que bueno, espero que esto sea una base de seguir en esa búsqueda. El hecho de que termine la clase de espiritualidad cristiana no significa que somos más o menos espirituales. La espiritualidad es una construcción diaria, es una búsqueda diaria, es una experiencia constante que debe ir en aumento, como dijo el libro de Lamentaciones, ¿no? Es como una aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, se hace luminoso. Entonces, creo básicamente, queridos hermanos y hermanas, que, que el hecho de que nosotros podamos eh, seguir siendo movidos, impulsados a desarrollar una espiritualidad sana, integral, una espiritualidad que tenga el modelo de Jesús, pues en esa medida nuestras familias serán bendecidas, eh, nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro entorno. Seremos ejes importantes en la iglesia, ¿no? No seremos piedras de tropiezo, no seremos ningún dolor de cabeza para el pastor ni para la iglesia, sino seremos hombres y mujeres comprometidos para ayudar, para restaurar, para ser como un querido pastor amigo mío me decía, somos soldados heridos sanando a soldados heridos. Y, y en esta búsqueda, ¿no es cierto? En esta esencia de lo que significa seguir a Dios es una idea maravillosa. Así que bueno, pues vamos a iniciar, hermanos. Les invito a que podamos orar a Dios y podamos iniciar esta clase. Eh, no sé si Arlet pueda orar, si estás ahí, Arlet, no sé si tal vez estés en tu trabajo. No, con mis hijos, pero ya puedo orar. Ah, bueno, dale, dale, Arlet, por favor, por favor. Bueno, oremos, hermano. Padre Santo, Dios maravilloso, te damos gracias por este buen día, Señor. Gracias, Señor, porque hemos descansado y tenemos una nueva mañana. Y hoy, Señor, nos podemos encontrar junto a nuestros hermanos, Señor, y buscar tu dirección. Buscar, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas y que nosotros sigamos y sigamos y sigamos practicando, aplicando todos estos aspectos a nuestra vida espiritual, a nuestro diario vivir, a nuestra relación, Señor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con el vecino, con las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, Señor, en los lugares donde vamos a compartir con otras personas. Ayúdanos a hacer, Señora, a llevar ese olor grato del Evangelio a todo lugar y que este proceso sea constante, que lo podamos hacer algo que sea
continuo, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos en sus entornos y de acuerdo a sus necesidades. Guíanos en este tiempo, bendice a nuestros hermanos y bendice a cada uno de nuestros hermanos que ya están aquí y a los que van a ver, Señor, y escuchar esta enseñanza. Habla en nuestra vida de acuerdo a cada corazón y la necesidad de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querida Arlet. Dios te bendiga. Bueno, voy a compartir porque hoy vamos a tener esta clase que tiene que ver básicamente con la pregunta con la que iniciamos la clase pasada, que tenía que ver con esta reflexión, ¿verdad? ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? ¿Quién es Cristo? Eh, Analizábamos la definición de Jürgen Moltmann y Cristo es no solo declararlo como Señor, sino seguirlo a Él, ¿verdad? Seguirlo a Él. Veíamos también en la clase pasada cómo la vida espiritual no es segmentada, la vida espiritual es integrada. No es que en una parte de la casa o del templo somos más santos y en otro lado somos menos santos, ¿no? O menos espirituales. Es una vida integrada, no segregada. Veíamos también cómo cuando el dominio del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hay un baile santo, pero ya expliqué el sentido con que estoy usando esta frase, o esta coreografía santa que le da vitalidad a lo que somos. Hay gozo, hay efusión, hay poder, hay autoridad. Vimos también que buscar el rostro de Dios es el primer paso que nosotros damos para contestar hacemos la pregunta. Retomamos la frase de James Emery White, donde dice que para hacernos escandalosamente presentes, tenemos que tener la particularidad propia de Cristo, es decir, tenemos que aprender a ver a Jesús y qué es lo que eso significa. Pero siempre en clave de espiritualidad, los cristianos nos enfrentamos a esta pregunta. ¿Cómo podemos decir a otros, no es cierto, lo que nosotros mismos no llevamos a cabo? Hay un gran desafío, ¿no es cierto? Lo planteábamos al final de la clase anterior y decíamos que para efectos de que las personas o los predicadores no caigamos en el ego o en el centro de atención y decir, bueno, no soy yo, sino es Cristo, debemos recordar siempre lo que el apóstol Pablo nos plantea como un gran desafío en este punto, ¿verdad? Que tiene que ver con esa frase maravillosa de la carta a los Corintios donde dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esta expresión, ¿verdad?, nos compromete. Y no hablo de egos, no hablo de personalidades, sino hablo de experiencias espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, no me vean a mí, vean a Cristo, no me escuchen a mí, vean a Cristo, tenemos que aprender a diferenciar si eso que decimos es por efecto de mi personalidad, o sea, no, yo no quiero que me sigan a mí, yo no quiero hacer seguidores, pero evidentemente cuando nosotros exponemos, nos exponemos. Evidentemente nosotros cuando decimos ser cristianos con nuestros vecinos, nuestros hermanos de iglesia, nuestra familia, pues tiene que verse, ¿verdad? Tiene que reflejarse. Entonces las personas que nos ven a nosotros tienen que ver a Cristo. Por eso no podemos evadir esta responsabilidad de decir, véanme a mí, porque yo estoy viendo a Cristo. ¿Quién ahora puede plantear este desafío de manera personal y decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo? Esa es la clave, ¿verdad? No es el hecho de que imítenme a mí, síganme a mí, véanme a mí, este, compórtense como yo, hablen como yo, vistan como yo. Nosotros le pedimos a la gente, ¿no es cierto?, que nos vea a nosotros, vea el mensaje
que nosotros estamos dando porque nosotros estamos reflejando a Cristo. Se le atribuye la frase a Teresa de Calcuta, esta monja albana que hizo un gran ministerio en la India, ¿verdad? Y que armó su grupo de monjas, su cofradía, y se atribuye a ella la frase que le dice a sus hermanas de la compañía de, de Jesús, creo, si no, no, creo que no era. Eh, Vayan, prediquen el amor de Dios entre los que lo necesiten y si es necesario, hablen. Si es necesario, hablen. Esta frase nos coloca a nosotros en el umbral de la postura de Pablo, ¿verdad? Pablo era un vivo testimonio de lo que representaba seguir a Jesús y estar crucificado con Cristo. Entonces él tenía toda la certeza, lejos de cualquier ego o de cualquier vana personalidad, él tenía la clara certeza de que mirarlo a él, imitarlo a él, era estar imitando a Cristo. Es un gran desafío, hermanos, hermanas, es un gran desafío de espiritualidad que insisto, ¿quién de nosotros puede decirlo con toda certeza y con toda claridad? El otro pasaje que encontramos en la indicación que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, llamado Timoteo, y le dijo, todo lo que has visto de mí y has escuchado de mí, esto yo te encargo, que lo hagas y que lo encargues a otras personas. Esta cadenita, ¿no es cierto?, de testimonio, relevos, es lo que hace la vida cristiana auténtica, real y sobre todo verdadera. Cuando el mundo nos mira a nosotros que estamos imitando a Cristo, estamos básicamente reflejando el amor de Dios que nos permite decir a los demás, lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, esto yo te pido que encargues, que vos lo vivas, tener la tranquilidad, que vos lo vivas y que otros lo repliquen también. Insisto, esta cadena de relevos que inició hace casi 2000 años, nosotros debemos mantenerla. Nosotros tenemos que decirles a las nuevas generaciones lo que han visto de mí, lo que han escuchado de mí, lo que ustedes han visto en mi testimonio, en mi deseo de amar a Dios, de no causarle mal a nadie, de no meterme en chismes, de no ser manipulador, manipuladora, de no causar conflicto en la iglesia. Imítenme, porque yo estoy queriendo, estoy deseando imitar a Cristo, Jesús en mí. Esto es importante, hermanos. Esta es la clave en espiritualidad que nos debe impulsar a todos nosotros de vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo a medias, un cristianismo del montón. Y solo nos saca de ese conformismo religioso el desafío de imitar a Cristo para que otros nos imiten a nosotros, ¿no? Para que otros nos imiten. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de egos ni de personalidades. Estoy hablando de profundas convicciones espirituales, de profundos sentimientos de compasión, de profundos sentimientos de solidaridad, de amistad, de hermandad. Eso es lo que cambia el mundo. Esa es la forma en que nos hacemos escandalosamente presentes en el mundo, ¿verdad? Reflejando a Jesús. Y como decía Teresa de Calcuta, si hay que hablar, pues hablen, pero si no, sus actos serán suficientes para respaldarlos. Entonces, queridos hermanos, la pregunta que nos ahora, ya hice un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, es, esta afirmación es una afirmación que simbra todo nuestro ser, porque para poder vivir para Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos vivir para Él, que lo expresamos a través de las canciones, lo expresamos a través de nuestras oraciones. Señor, yo quiero vivir para vos. Tenemos que vivir con Dios, ¿verdad? No hay otra forma, hermanos queridos, no hay otra forma, no hay otra manera. Eh, Aunque muchos están experimentando espiritualidades donde quieren servir a Dios, ¿verdad? Quieren ministrar a Dios, pero no viven con Él.
o no vivimos con Él, ¿verdad? No vivimos pegados al Señor buscando su rostro. Toda formación espiritual, todo hombre o mujer que quiera disciplinarse para formarse de manera espiritual debe caracterizarse por el fruto del Espíritu, ¿verdad? Debe haber un fruto. Por eso yo decía esa frase que dice, no, no me vean a mí, vean a Cristo. Si es por una personalidad, es porque no tenemos un fruto suficiente, porque la gente nos conoce, porque sabe que somos personas que se enojan con facilidad, porque somos personas que no controlamos nuestro carácter, porque somos personas que decimos una cosa enfrente y detrás decimos otra cosa. Entonces no hay fruto, queridos hermanos. Pero cuando nosotros queremos formarnos espiritualmente y anhelamos que esa formación traiga cambios significativos en nuestra vida, hay fruto. Es natural, ¿verdad? Es natural el fruto. Por eso, cuando ustedes leen esa maravillosa frase o texto del apóstol Pablo a los Gálatas, que todos no lo sabemos, más el fruto del Espíritu es, el fruto del Espíritu es eso, es un fruto, es algo que se da, es algo que sale, es algo que de manera natural brota, ¿verdad? Pero el fruto en sí mismo no existe. ¿Quién ha visto una manzana? Permítame plantearlo en estos términos. ¿Quién ha visto una manzana que se desarrolle, que crezca, que sea hermosa, roja, grande o amarilla o verde, ¿no es cierto? En el suelo. ¿Quién ha visto que una manzana sea apetitosa, sea dulce, eh, criándose o formándose en el suelo? Nadie. Y es imposible que eso suceda, porque el fruto no existe por sí mismo. El fruto en sí mismo, ¿verdad? Sale, surge por lo que se produce, por de dónde viene, por donde está pegado, donde está unido. El fruto es algo que se produce porque viene de una fuente de vida. Viene de la rama, viene de la vid, viene de esa extensión del árbol, ¿verdad? Que ese árbol tiene vida, que ese árbol va a eh, proporcionar los nutrientes, el cuidado, la conexión para que esa manzana, ¿verdad? Sea rica, sea apetitosa y entonces cuando el fruto está maduro, uno o está listo para comer, uno toma, lo arranca de la vid o de la rama y lo come y el fruto es rico. Esto pasa lo mismo en la vida espiritual. Nosotros queremos ser espirituales y ser poderosos espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando no estamos unidos a la vid o no estamos unidos a la rama, o solamente vamos y venimos, ¿verdad? Nos unimos un ratito a la rama el sábado a la mañana, si es que vamos, ¿verdad? Porque conozco algunos cristianos que no van el sábado, líderes incluso que no van, eh, y entonces, como lo hemos planteado en muchas ocasiones, entre semana, pues no tenemos contacto con Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues no podemos vivir una espiritualidad auténtica, o al menos no una espiritualidad en poder, empoderados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, como ejemplo, todos aquí de manera muy honesta podemos reconocer que algo que no somos muy este, fanáticos de esto es la paciencia, ¿no? Somos muy impacientes. Y este es un rasgo muy inmaduro de una persona que no ha cultivado una verdadera espiritualidad, eh, porque una persona impaciente siempre será una persona irascible, una persona nerviosa, una persona que va a querer tomar las cosas por su forma, su manera y en su tiempo. Y por regla general, una persona impaciente va a terminar complicando más el tema, va a terminar complicando más el asunto. La paciencia, insisto, en términos generales, para muchos de nosotros no es una virtud, es un gran defecto, pero es más terrible que estando conscientes de que es un defecto no hagamos nada para cambiarlos,
¿Por qué? Porque estamos viviendo para Dios, queridos hermanos, pero no estamos viviendo con Dios. Por eso no hemos podido cultivar un grado de paciencia que nos haga saber esperar, que nos haga no enojarnos, que nos haga no meternos en conflictos, que nos haga no creer que nosotros tenemos la razón. Por eso la paciencia debe cultivarse a partir de la fuente de la paciencia. ¿Por qué no estamos cambiando esto? ¿Por qué seguimos siendo impacientes? Porque estamos lejos de la rama, porque estamos queriendo ser más tolerantes, más pacientes, aprender a esperar en Dios, pero queremos cultivarnos en el suelo. Y eso no puede ser, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que tales cosas fluyen del Espíritu. Cuando uno está pegado al Espíritu, entonces de manera natural funciona, queridos hermanos. ¿Por qué no cambiamos nuestras formas, nuestro carácter? ¿Por qué seguimos batallando con un montón de cosas? Porque no estamos unidos al Espíritu. Al menos no de una manera am, práctica. A lo mejor sí conceptual, a lo mejor sí por concepto, pero no en la práctica, ¿verdad? Y entonces seguimos teniendo una vida doble. En el templo somos muy bonitos, sonreímos, abrazamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero en casa gritamos, maltratamos a nuestra esposa, la humillamos, la, eh, la, la violentamos de manera psicológica, verbal a nuestros hijos, a nuestro esposo. ¿Por qué seguimos manteniendo esto, queridos hermanos? Porque, insisto, vivimos para Dios, ¿verdad? Pero no estamos viviendo con Él, no estamos unidos a esa rama, esa fuerza espiritual. Mire, cuando uno está unido al Espíritu, no necesitamos hacer nada, absolutamente nada. Es como una manzana hace algo para que sea linda, hermosa, apetitosa. No, ella solamente se nutre de la rama donde está unida. ¿Quién le otorga la vitamina y las proteínas, la rama? Lo mismo sucede en la vida espiritual, ¿verdad? Por eso a veces yo mismo digo, no, no consigo porque digo, ¿por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué sigo siendo de esta o tal cual forma? Pues esta es la respuesta. Y a veces me da la impresión, queridos hermanos, que no lo hacemos por comodidad nuestra. No lo hacemos porque ya nos acostumbramos a ser así. Porque en algunas cosas nos funciona ser el ogro de la casa, el hombre que grita, que manda, que ordena, ¿no es cierto? Porque entonces así nuestra esposa está sometida, nuestros hijos están callados, nadie grita más que yo. A lo mejor por eso, ¿no es cierto? A lo mejor porque ya nos acostumbramos a que somos manipuladores y como manipulamos a la gente y nos funciona ser manipuladores, pues preferimos no hacer nada para cambiar. O porque nos han funcionado bien nuestras mentiras, o porque nos ha funcionado bien nuestro espíritu orgulloso, o porque nos ha funcionado bien un montón de cosas que nosotros tenemos. Entonces, como ha sido funcional, ¿viste? A nuestra forma, decimos, y bueno, ya Dios me cambiará en algún momento. Bueno, eso es prácticamente, queridos hermanos y hermanas, porque de manera deliberada y sin vergüenza alguna, reconocemos que eso no lo queremos cambiar porque, insisto, es funcional a nosotros. Entonces, no culpemos a Dios, ¿verdad? No culpemos al pastor, no culpemos a los líderes, no culpemos al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, al jefe de trabajo. Es una responsabilidad nuestra. Tu vida está unida, estás bebiendo del Espíritu y cómo el Espíritu está produciendo este fruto natural. Por eso, queridos alumnos, esta es una clase muy confrontativa, perdónenme. Tal vez ustedes dicen, bueno, aquí el pastor nos está aventando un montón de pedradas. No es ninguna pedrada, se los puedo asegurar. Es una clase muy confrontativa, porque si no nos confrontamos y si alguien no nos dice la verdad de lo que somos, vamos a seguir engañados, ¿verdad? De nosotros y de eso no se trata. Es solo cuando se cultiva una vida espiritual que se manifiesta el fruto espiritual. No hay otra forma, hermano. Discúlpenme. Ustedes pueden debatirme mil cosas, pueden, no sé, proponer otras mil cosas para decir, no, no, hay otras formas de crecer espiritualmente. Discúlpenme, pero
al menos bíblicamente no. Si no estamos unidos al Espíritu, no hay una vida espiritual. ¿Ah? La verdadera meta de la formación espiritual no es el fruto del Espíritu, porque, insisto, eso se da de manera natural. Nosotros no tenemos a veces que hacer mucho para cambiar aquellas cosas que están, porque eso de suyo propio, Pablo dice que nosotros somos empoderados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre espiritual es fortalecido por el poder del Espíritu. Entonces, no se trata de que nos preocupemos porque no podemos cambiar aquellas cosas de las cuales queremos cambiar, ¿verdad? De manera honesta, ¿no? No de aquellas cosas que ya son funcionales para nosotros. Lo que realmente importa, hermanos, es que si estamos en el suelo, ¿verdad? O estamos unidos a la rama. La verdadera meta de formarnos espiritualmente no es preocuparnos si tenemos el fruto del Espíritu, sino la relación estrecha que produce el fruto del Espíritu. Si tenemos esa relación constante, perfecta, actual, fresca, maravillosa, de estar unidos al Espíritu, ¿no? Que siempre el Espíritu nos va a redarguir, nos va a animar, nos va a corregir, nos va a guiar, porque el Espíritu es la esencia, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si un cristiano no está unido al Espíritu, pues olvídese de tener fruto. Y si un cristiano solamente está interesado por tener frutos y no cultiva su relación, pues va a caer de la rama. Y aunque en el suelo va a seguir siendo una manzana, pero como no está unida a la rama, va a terminar secándose. ¿Qué es lo que pasa con la vida de muchos cristianos? Tienen una vida seca, marchita. Van por la vida lamentándose, quejándose, culpando a todos de lo que les pasa. Van cruzando la vida, ¿no es cierto?, con una mochila de amargura, porque aunque los vemos en el templo, los vemos tener una actitud muy piadosa, pero no hay brillo en los ojos, no hay gozo en el espíritu, no hay efusión en el espíritu. ¿Por qué? Porque se descuidó la relación que debe tener cualquiera de nosotros con la rama. Creo que en sus mentes está ese maravilloso pasaje de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Cuando dice, yo soy la vid, vosotros sos los pámpanos, mi padre es el labrador. Es cierto, la vid es la que une, ¿no? La que le da vida a los pámpanos, a los racimos de uva. El labrador es el que cultiva, el que abona, el que da su fuerza, su impronta, el que guía con ternura el crecimiento. Entonces, queridos hermanos, no hay alguien que quiera ah, manifestarse, oh, yo soy re espiritual y demás, cuando efectivamente su vida no está unida a las ramas. Así que, si nosotros consideramos que esto es algo importante, y que debemos reconocer que de aquellas cosas son funcionales a nosotros y que nos conviene seguir teniendo estas situaciones y que nos escudamos en, ay, es que yo he intentado tanto cambiar, es que yo ya hice tanta oración, es que ya hice mucho ayuno por cambiar esto. La verdad es que no lo hemos hecho, queridos hermanos, y la verdad es que lo seguimos teniendo porque, insisto, nos conviene y eso no está bueno, no está bueno. Ojalá usted en su búsqueda de Dios, el Espíritu Santo reconozca eso en usted y luche porque ese sentimiento se vaya y que le permita a Dios verdaderamente trabajar en su vida, en mi vida. Esto es un llamado permanente. El salmista, el orante, hace muchos, muchos años atrás, vivió esta experiencia. Seguramente fue confrontado consigo mismo. Seguramente fue confrontado al momento en donde hizo un ejercicio como el que yo les planteé y yo les dije, pónganse frente a un espejo, ¿verdad?
Pónganse frente a un espejo y mírense. Miren su rostro, miren sus ojos, miren su expresión, miren lo que ustedes son realmente. Y seguramente el salmista lo hizo, ¿verdad? Se paró a un espejo y miró su rostro y supo quién era él. Y tal vez inspirado por este ejercicio, escribe esta hermosa línea del Salmo 105, versículo 4, que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esta, esta invitación, queridos alumnos, es una invitación vigente, permanente, constante, que no ha cambiado y que no cambiará hasta el día en que veamos a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y al Padre después del milenio, ¿no es cierto? Entonces ahí acabará. Pero mientras tanto eso no suceda, hay una indicación de buscar siempre, constantemente, todos los días. Siempre es un término totalitario, es un término absoluto, ¿verdad? No hay medias tintas, no hay intervalos, no hay intermedios, no hay de decir yo solo los sábados veo al Señor, yo solamente los cultos de oración o las reuniones de jóvenes o las reuniones de mujeres. Es todos los días, ¿verdad? En mi oficina, cuando voy a ver el jardín, cuando voy a hacer las compras, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi jefe, cuando voy a la escuela, cuando comparto con mis compinches o con mis amigos. Siempre no hay intervalos, ¿verdad? No hay intervalos. Buscad siempre el rostro de Dios. Esto es interesante. Ya sabemos, hermanos, que no es que Dios tenga ojos y manos y pies y boca y orejas y cabello y todo. Son figuras antropomórficas que se le da en el texto sagrado para am, que nosotros, los seres humanos, tengamos una idea y una conexión de lo que es Dios. Dios es espíritu. Pero esta idea del rostro es una idea maravillosa, porque, insisto, ¿cómo sabemos que, cómo es una persona? En primera instancia, mirar su rostro, mirar sus ojos, sus expresiones. No se necesita ser muy sabio para no mirar qué le está pasando a alguien solo con mirar su rostro. La mayoría no buscamos el rostro de Dios. Esto es así. La mayoría de nosotros nos conformamos con lo que otros nos dicen. La mayoría de nosotros nos conformamos con el sermón que dio el pastor, el predicador, la predicadora el sábado. Ni siquiera tenemos la costumbre de revisar entre semana los textos o el texto que el pastor dio. Conozco muy pocos, ¿no es cierto?, que, que revisan entre semanas y dicen, hoy voy a tomar mi Biblia y voy a leer el pasaje que el pastor leyó o el predicador y voy a reflexionar. Nadie lo hace, hermanos. Y si alguien lo hace, la verdad, perdón por ser totalitario, perdóneme, siempre hay excepciones a la regla. Y puede ser que hay personas que sí, pero al menos el 100% de las personas que yo conozco no lo hace. No lo hace. Incluso hay hermanos que toman notas cuando el pastor predica, pero esas notas quedan ahí, ¿verdad? Y, pero ahí quedan, ahí quedan. Nos conformamos con lo que dijo el pastor, nos conformamos con la tradición religiosa que nos dejó el papá, porque el papá es pastor, es ministro. Nos conformamos con la tradición o la imagen que tenemos de Dios por el abuelo, por el bisabuelo, por lo que vemos en la televisión, en las películas, ¿no? Pero la verdad, queridos hermanos, que la mayoría de nosotros no buscamos el rostro de Dios, al menos de una manera como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero hay buenas noticias, ¿no? Siempre podemos hacerlo. Porque Dios no es un Dios que juega a las escondidas, no es un Dios cruel, no es un Dios indiferente, no es un Dios que diga, bueno, me voy a esconder a propósito para que nadie me encuentre. No, en lo absoluto. Dios se dio a conocer, Dios se ha revelado siempre. Lo vemos en la creación, en su palabra, lo vemos en la expresión maravillosa de su Hijo Jesucristo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo hace días, la verdad que yo sentí que fui muy fuerte con la iglesia mía, perdón, que yo pastoreo por la gracia de Dios. Y hace 15 días, creo,
Yo le decía a la iglesia, hermanos, en este púlpito, ustedes tienen muchos años aquí, le digo, en este púlpito hemos escuchado infinidad de veces que tenemos que leer la Biblia y no la leemos. Hemos escuchado infinidad de veces en este púlpito que tenemos que llevar una vida de oración y no la llevamos. Hemos escuchado infinidad de veces en este púlpito, ¿no es cierto?, que debemos tener una vida espiritual de manera permanente y no la tenemos. Y le digo, ¿por qué? Y siento que fui muy, muy fuerte, pero lo hice con mucho amor porque yo incluso me lo dije a mí mismo. Le dije, porque somos irresponsables. Hemos sido profundamente irresponsables. Por eso a veces estamos como estamos. ¿Por qué no lo hacemos? Aun cuando podemos hacerlo. Dios está cercano, ese era el anuncio de los profetas, ¿verdad? Dios es un Dios cercano a su pueblo. A esta frase me encanta porque es una frase que, insisto, nos sigue confrontando. Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco de Cristo que ofrecer. Y no estoy hablando de que no sepamos la Biblia derecho y al revés, ¿verdad? Estoy hablando de esa vivencia unida en el espíritu, personal, auténtica, sin intermediarios, sin que vos vivas la fe de tus padres o de tu enseñanza religiosa o legalista o tradicionalista. Cuando hay en nosotros poco de Cristo, entonces nada tenemos que ofrecer a las personas de Cristo. Entonces no podemos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso nos coloca, queridos hermanos, en un grave peligro de no cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Es decir, en medio de un mundo donde necesitamos mucha luz, solo encontramos opacidad. En medio de la oscuridad del mundo donde necesitamos antorchas relucientes, hay solo fósforos medio prendidos, ¿verdad? Medio prendidos que no alumbra más que a un paso, solo eso. El buscar el rostro de Dios es un llamado serio, queridos hermanos. Entonces haremos cambios importantes en nuestra iglesia. Entonces habrá una vivencia diferente, habrá tolerancia, habrá formas de resolver de manera espiritual los conflictos en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa. No cruzaremos por la dirección del divorcio, no cruzaremos por la dirección del abandono de los hijos, no cruzaremos por, por no aceptar, no cruzaremos la barrera de la intolerancia o la barrera de mil cosas, ¿no es cierto? De mil cosas. Buscar el rostro de Dios, queridos alumnos y alumnas, es serio. Me gusta esta palabra porque la recuperé de ese libro maravilloso de James Emery White que se llama Tiempos Serios. Yo cuando leí ese libro, esa palabra empezó a tomar mucho sentido en mi vida. Entonces, esto es serio, hermanos, ¿no? No podemos jugar al cristianito, a la cristianita. No podemos jugar a que somos o no somos. No lo podemos hacer. Por eso, la búsqueda de Dios, la búsqueda de su rostro, de estar unidos a la fuente que emana de Él, que es su espíritu, de poder estar allí conectados, nos permite, hermanos, a buscar siempre el rostro de Dios. Y esa se convierte en nuestra prioridad, ¿verdad? Se convierte en nuestra prioridad. Una pregunta que hizo un escritor nos acompaña hoy, que es Douglas Steere. Y Douglas Steere hace esta pregunta desafiante.
¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando ya lo es? Qué interesante esta pregunta, porque esta pregunta nos refleja una realidad del cristianismo, de nosotros mismos. Bueno, yo ya soy cristiano porque yo me bauticé hace mucho tiempo, porque yo voy a la iglesia, porque soy líder, porque soy un consagrado, porque soy maestra de escuelita de niños. eh, entonces, ya está, ya, ya no necesito más, porque ya soy cristiano, ¿verdad? Ya soy cristiano. Ya soy miembro de una iglesia. Ya tengo un certificado de membresía que ampara que ahora sí soy miembro de la iglesia. Pero esta pregunta va más allá de decir cómo una persona tiene y debe hacerse cada vez más cristiana. Porque no hay límites, ¿verdad? No hay un tope que uno diga, listo, yo ya soy un buen cristiano, yo ya cumplí esta frase. No, 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 porque si nosotros usamos la palabra cristiano, esta es una acepción que significa pequeños cristos, en esencia es la definición, pero en términos interpretativos es ser como Cristo. Alguien que quiere ser como Cristo se llama cristiano, ¿verdad? Entonces la pregunta a esto que nos plantea Douglas es, pues seguir llevando la vida que llevó el Señor Jesús. Y esta es una vida, y esta es una relación, y esta es una experiencia que nos acompaña hasta la muerte. Incluso en nuestro lecho de muerte, tenemos que aprender a vivir como Jesús y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, aquel que dijo algún día, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero yo me contento, ¿verdad? Peleé la batalla, gané la carrera y ahora solo me espera la corona. Toda la vida, ¿verdad? Todo, todo el momento. Nosotros seguimos siendo más cristianos. El pastor, el que es pastor, dice, no, bueno, el pastor ya, pero yo soy pastor y ya llega a un nivel de santidad o de... No, no es cierto, no es cierto. Me parece que eso es una mentira de Satanás. Tenemos que seguir creciendo. Me encanta esta definición de Dallas Willard en un maravilloso libro que se lo recomiendo que se llama Alabanza a la disciplina. Y dice Willard o Vilar lo siguiente, podemos, hay una alternativa, no es una utopía, no es algo irrealizable, se puede. Podemos llegar a ser como Cristo al practicar los tipos de actividades en las que Él participó, al arreglar toda nuestra vida en torno a las actividades que Él mismo practicó, a fin de permanecer constantemente en comunión con su Padre. Entonces, Jesús sigue siendo nuestro modelo de espiritualidad. Pero desafortunadamente, queridos hermanos y hermanas, poco sabemos de Jesús. Insisto, lo poco que sabemos son pequeños retazos o trozos de lo que vamos ahí diciendo en las prédicas o escuchamos de algún predicador en internet o qué sé yo, ¿no? O vemos una película. A mí me encanta la serie Chosen, me encanta, es una serie que me hace reflexionar mucho y profundizar mucho más, no solo por la película, por la serie, sino por lo que significa Cristo, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a imitar a Cristo, entonces, fíjense, el fruto sale de manera natural. No nos va a preocupar cómo vamos a reaccionar porque estamos unidos a la vida, estamos unidos a la rama. Y entonces, el labrador, que es el haba, entra en contacto con nosotros y nosotros con él. Y nosotros con él. Y esta me encanta, esta expresión, esta idea. El atleta estrella
No logró su excelencia tratando de actuar en cierta forma solo durante el partido. Más bien, eligió un estilo de vida general de preparación de mente y de cuerpo. Todos sabemos lo que esto significa. Nos encanta ver los Juegos Olímpicos. Bueno, al menos a mí me encanta. Me encanta ver las distintas disciplinas y me encanta ver cómo llegan a los podiums, ¿no? Los mejores. Medalla de bronce, de plata, de oro. Qué lindo. Yo a veces digo, "Oh, yo nunca tuve una medalla en mi vida, no sé lo que es ser primero en nada." Pero bueno, yo digo, ay, qué lindo sería estar allí y recibir y ver cómo lloran y se emocionan. Digo, wow, qué lindo. La verdad sería re lindo estar un día ahí, escuchar el himno nacional, ver tu bandera, etcétera. Pero cuando me pongo a pensar el esfuerzo que esas personas hicieron para llegar ahí, digo, no sé, no sé, no sé si voy a dejar de comer asado, tripa gorda, chinchulín y todo lo demás. No sé si voy a dejar de comer lo que como para estar en forma y para tener. No sé si me voy a levantar a las 4 de la mañana y estar 5 o 6 horas entrenando en el gimnasio. No sé si voy a dejar de querer estar con mi familia o con mis amigos para irme a entrenar y estar preparado. Es una disciplina que tiene un costo y que a veces uno dice, no, bueno, gracias. Prefiero estar aquí sentado, ¿viste? Y que otros les den la medalla, que otros lo hagan. El el que el que se prepara en mente y cuerpo está disciplinado, tiene un objetivo en su meta, lucha para eso, se entrena para eso, se prepara para eso. Y entonces toda su atención, toda su energía está a conseguir el premio, la corona de vida eterna, ¿no? Pero tiene su costo, tiene su precio, que mucho me temo que más de uno de nosotros no ha querido pagar. Entonces dijimos, no, mejor está, que haga otro, que haga el pastor, que evangelice la comisión o la directiva de evangelismo, que predique el hermano, que dirija aquel. Y entonces el 80% de la iglesia está mirándonos, ¿no es cierto? Todos los sábados, aquellos que son cristianos, que dicen ser cristianos, que se bautizaron, que etcétera, etcétera. Entonces están allí esperando, mirando. No, yo no me meto en problemas, ¿no? Porque no estamos dispuestos a pagar el costo. Mucho me temo, queridos alumnos, que habemos pocos atletas espirituales. Por eso el mundo nos está ganando. Y no hablo de la palabra va a permanecer siempre. Hablo de nosotros. Somos débiles y perezosos y estamos en muy mala forma espiritual. Estamos obesos en algunos casos espiritualmente. Hay muchos cristianos que han cultivado su espiritualidad con un montón de tradiciones, comen un montón de tradiciones que los hace ser obesos, un montón de legalismos, un montón de costumbrismos, le meten muchas cosas al texto bíblico que ni siquiera el texto bíblico está. Pero entonces comemos un montón de cosas, chatarra espiritualmente hablando en las redes sociales, en en distintas expresiones religiosas, que nos volvemos obesos pero no porque estemos sanos espiritualmente, o nos volvemos anémicos, ¿verdad? Nos volvemos famélicos, delgaditos, delgaditos, se nos notan los huesos, se nos pueden contar las costillas con los dedos de la mano. Porque no comemos de la palabra entre semana, porque no oramos, ni siquiera nuestros cultos de oración, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestras iglesias, el 10% o el 5% de la iglesia en su totalidad va al culto de oración, y esa es una grave realidad que nos afecta a nosotros. Nuestra vida se ha vuelto terrenal en su orientación. Solo nos preocupamos por trabajar, por tener.
No nos importa cubrir horas extras con tal de tener más plata, aun cuando no estamos vislumbrando el costo que esto tiene, el descuido de la familia, el problema de nuestra salud y sobre todo dejamos de cultivar nuestra relación con la vid, con la rama espiritual. Nuestra vida se ha vuelto terrenal en su orientación y carnal en su funcionamiento. Por eso es que vemos cristianos que cuando hay un problema gritamos, nos enojamos, levantamos firmas, tomamos actitudes contrarias, nos saludamos, decimos acá, ¿no? Nos enchinchamos, nos argelamos y tomamos decisiones así. Por eso es que cuando hay en comisiones administrativas hermanos que no son espirituales, terminan, ¿no? Tomando malas decisiones. Porque decimos, no, los que son de la comisión administrativa no, no tienen que ser espirituales. Solo los espirituales tienen que ser el pastor, el presbítero, la diaconisa, el diácono, los que tienen una consagración. No, no y mil veces no. La vida espiritual es de todos los cristianos. Entonces, por eso es que a veces nos enfrentamos en muchos problemas en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa somos muy carnales, muy desfachatados, muy boca sucia, muy boca suelta, muy, muy todo, ¿no? Porque, insisto, queridos hermanos y hermanas, pues no estamos unidos a la vid verdadera, ¿verdad? Nos enfocamos en la religión en vez de la relación. Nos enfocamos más en cuidar las formas, aun cuando estas formas vienen de una línea de la tradición, del costumbrismo, del legalismo, de la religiosidad, que no es que la religión esté mal, pero la religiosidad sí. Esa religiosidad que nos aparta del prójimo, esa religiosidad que nos vuelve intolerantes, esas tradiciones, ¿no es cierto?, que no están en la Biblia, pero como lo dijo mi papá, mi abuelito, el pastor de hace 20, 30 años y dijo que así tenía que ser, bueno, así tiene que ser y no se puede cambiar. Entonces, guiamos nuestra vida en una religión, en una religiosidad y la relación se pierde porque nos volvemos farisaicos en nuestra forma. Nos volvemos los hombres y mujeres que nos creemos perfectos para poder determinar quién sí, quién no. Nos enfocamos más en la práctica en vez de la pasión. Nos enfocamos más en tratar de que no se nos mueva un pelo del cabello, ¿no es cierto?, para no dar una mala impresión, que dejar que el Espíritu Santo en esta libertad fluya y haga lo que desea hacer en mi vida. Que esa pasión fluya de una manera increíble. Ya lo vamos a ver cuando veamos el cuerpo profético del texto sagrado. Y van a ver cómo los profetas eran influidos, ¿no?, por esta pasión. Una pasión que los descolocaba y que hacían actos que para nosotros son incomprensibles, pero que los movía una pasión por ser los voceros de Dios, ¿verdad? Hoy necesitamos, queridos hermanos, atletas espirituales que estén dispuestos a pagar el precio, a buscar el rostro de Dios. Dejemos, queridos hermanos, ya por favor, de ser conformistas. Dejemos, por favor, ya de poner en primer lugar todo aquello que no corresponda a buscar a Dios. Miren, no significa que usted se pase todo el día en el templo y diga, bueno, listo, o se vaya a un convento, ¿no es cierto? Se vaya al desierto y diga, bueno, listo, me voy a olvidar de todo, voy a vender mi empresa, voy a dejar mi familia, voy a dejar todo por seguir a Jesús. No, uno siga a Jesús, ¿verdad? Teniendo su empresa, su negocio, su familia, su trabajo, sus amigos, sus diversiones, todo. Pero todo eso, hermanos, no es la prioridad, no debe ser lo que esté arriba, sino Cristo guiando todo eso. Ese es el verdadero sentido de vivir a Jesús. De vivir a Jesús en nuestra empresa, en nuestra fábrica, en nuestro trabajo. Es Cristo siendo soberano, siendo rey, y todo lo demás lo disfrutamos. Tal vida, queridos alumnos, tal vida, no arraigada en una relación genuina con Dios, está prácticamente vacía. Y no importa el título que tengamos, ¿verdad? No importa. No importa cuántos años tengamos
dentro de la iglesia. No importa que seamos hijos del ministro maravilloso que hubo en la iglesia. No, no importa. No importa. Si nosotros no estamos unidos a la vid verdadera, nuestra vida es vacía. Nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios. Sabemos mucho de Dios, de los acuerdos conciliares, de la Biblia, de un montón de textos, ¿verdad? De un montón de textos. Pero tenemos poco conocimiento de Él. Pero solo una relación estrecha con el Dios viviente lleva a la verdadera espiritualidad. Y solo la verdadera espiritualidad puede cambiar al mundo. Y la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. ¿Qué tan en forma está usted? Y esto es yo. ¿Tanto poder espiritual fluye de tu vida, de tu corazón, de tu mente? ¿Qué tanto las personas que están a tu alrededor ven a Jesús en ti, en tus rasgos, en tus acciones, en tus reacciones, en tus palabras? Podés decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué tan carnales seguimos siendo? Y eso no significa que seamos malas personas. Hay un montón de buenas personas, pero que no son espirituales, porque siguen lejos de aquello que puede ser espiritual. Estas preguntas nos desafían. Ahora, sí podemos reconocer delante de Dios que no estamos en forma espiritualmente. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si yo digo, ¿qué hambre tengo? Digo que hambre de Dios, que tengo hambre de Dios, pero la pregunta es, ¿cierto que tenemos hambre de Dios? La respuesta es que a veces no queremos profundizar en Dios. Vemos al atleta ahí que tiene la medalla de oro, pero cuando vemos el esfuerzo y el sacrificio que eso se necesita, decimos, no, me quedo sentado, ¿verdad? Es más fácil, mucho más fácil llevar mi vida a las aguas superficiales de la comunión con Dios. Y vamos y nos entretenemos en la iglesia. Y cuando alguien nos pide que trabajemos para la iglesia, no, yo no, pastor, no, dígale a otra persona, yo no sirvo para, yo no sé, yo de eso no sé nada. Es más fácil navegar en el agua superficial de la comunión con Dios. Pero profundizar con Dios exige intención firme, exige disciplina, exige propósito, exige motivación, exige sacrificio. Richard Foster decía, perdónenme, Dallas Willard es otro libro. Richard Foster es Alabanza a la Disciplina. Dallas Willard es, por acá tengo el libro. Bueno, ahora me acuerdo del nombre del libro. Les había dicho que Dallas Willard es Alabanza a la Disciplina. No, ese es otro que ahora recuerdo. El libro de Richard Foster es Alabanza a la Disciplina. Corrijo. Él dice algo muy interesante en esta definición. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual. La necesidad desesperante de hoy no es de tener un gran número de personas inteligentes o con talentos. La necesidad ahora es de tener personas con profundidad espiritual. La maldición de nuestro tiempo es lo superficial, queridos hermanos, lo rápido, lo instantáneo. No tenemos tiempo. Por eso las comidas rápidas, ¿no? Por eso las comidas instantáneas. Por eso los comercios utilizan la promoción. Si no llega su pizza en el tiempo que ofrecemos, su pizza es gratis. Todo es rápido.
Todo lo queremos al momento. Nos enojamos y nos volvemos locos cuando el Internet está lento, ¿verdad? Ay, 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 ay. Se nos paran los pelos de punta cuando vemos el cosito ese de la máquina dar vuelta, vueltas. Bueno, listo, ya quiero mandar esto rápido. Hoy escuchamos los audios de WhatsApp a 1.5, a 2.0. Rápido, sí, decime lo que tengas que decirme, pero decímelo rápido porque no tengo tiempo. Muchos de ustedes ven mis clases grabadas al 1.5, al 2 y quiero terminar esto rápido, ¿no? Yo no lo disfruto, quiero cumplir solo. Eh, entonces, esa es nuestra maldición. Todo lo queremos instantáneo, rápido, y entre más rápido, mejor. Y desafortunadamente eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Usted vaya a una librería cristiana, hay un montón de literatura chatarra, por más de que sean libros espirituales, pero usted lee libros, ¿no es cierto? 10 consejos para tener una relación con Dios, ¿no? Si usted no tiene tiempo, este libro le ayudará a que en 10 minutos cultive una relación profunda con Dios. Este libro le enseñará el éxito de poder tener una relación con Dios cuando usted no tiene tiempo suficiente. Y entonces, queridos hermanos, por eso es que hay muchos cristianos que llegan a la iglesia, ¿no es cierto? Y ven el reloj y dicen, a ver, el culto era a las 9:30 y tiene que terminar a las 11. Y conozco a cristianos, pues me pasó como pastor, ¿no es cierto? Que había hermanos que daban las 11 porque el pastor se tardó un poco más en la prédica porque hubo un canto de más y se alargó. A las 11 se levantan y se van. O sea, todo tiene que ser así, ¿verdad? Y tiene que ser rápido, tiene que ser cronometrado. La doctrina de la satisfacción instantánea es primeramente un problema espiritual. Si usted piensa cultivar una relación con Dios 5 minutos al día, hermano del alma, va a quedar allí, ¿va? Va a quedar allí. El salmista lo dijo, buscad siempre el rostro de Dios. Hoy no necesitamos personas que nos presuman sus títulos, ni profesionales, ni sus grados ministeriales, ni cuántos cargos ha tenido en la administración, ni nada por el estilo. Necesitamos personas con profundidad. Profundizar con Dios exige intención firme, exige disciplina, propósito, motivación. Por eso es que muchos aquí en el seminario, ¿verdad? Terminan sucumbiendo porque lo sienten pesado, porque lo sienten muy difícil, porque no están disciplinados, no estamos disciplinados para esto. Porque vemos el seminario como una carga, lo vamos viendo como una carga y dice, pero ¿en qué me metí, Dios mío? ¿Para qué? Si yo estaba re bien sentado en mi sofá, ¿no? ¿Para qué me metí? Y por eso muchos terminan claudicando y terminan llamándome por teléfono y dicen, pastor, no, olvídese, me voy a dar de baja, no puedo más porque se me junta mucho, esto es muy difícil. Claro, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que esto significa. Necesitamos ser firmes, disciplinados, tener propósito, motivación, ver lo que es lo más importante. Yo a veces le digo a mis alumnos pastores, siempre les digo, pastores, ustedes son los primeros que tienen que ver esto como algo bueno para su ministerio. En la medida en que ustedes sean mejores, pues mejor será su ministerio, su trabajo con la iglesia. No estamos dispuestos, hermanos. Entonces decimos, no, eh, prefiero seguir como estaba, ¿no es cierto? Conformarme con lo que yo escuche el sábado, con un libro por ahí que lea, etcétera, pero ahí no más. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros, contestando la pregunta, qué podemos hacer nosotros para profundizar nuestra relación con Dios? Tres cositas les voy a comentar, ¿verdad? Tres cositas. Tres consejos o guías o como usted considere. La primera de ellas, para conocer a Dios, debemos escuchar su voz.
y tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Cuando estemos listos para profundizar más, el buscar el rostro de Dios exige primero que aprendamos, que afinemos el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y no estoy hablando de que creamos que a la noche Dios se va a revelar en sueños y nos va a decir, mira, tienes que hacer así, 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 asado. Aunque creo que Dios es soberano y puede hacer lo que Él determine y guste, yo siempre digo que Él nunca dirá nada contrario a lo que su palabra establece. Nunca. Cuando alguien diga algo que Dios le reveló en sueños y sea contrario a la palabra de Dios, es falso, ¿no? Es falso. Dios jamás se contradecirá. Jamás. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La formación espiritual mira en primer lugar las escrituras, la palabra, porque es mediante la revelación escrita que Dios nos habla y se da a conocer. Pero vuelvo a repetir, hermanos, en mi experiencia como pastor, veo con profunda tristeza cómo cristianos que tenemos muchos años en la Biblia seguimos batallando para encontrar un libro de la Biblia, por ejemplo. Eso ya te da una indicación. Cuando vos le preguntás a un hermano que tiene 20, 30 años, 40 años en la iglesia, hermano, repítame por lo menos 20 versículos que se sepa de memoria. 20, no son muchos. Para 30 años de ser cristiano, se los tiene que saber de memoria. No va a llegar. No lo sabemos ni siquiera. No memorizamos la palabra. No nos interesa la palabra. Entonces, ¿cómo queremos vivir a Cristo y hablar de Cristo si la palabra no está en nuestro vocabulario? La centralidad de la palabra es fundamental. Hoy en día tenemos un grave problema en los círculos evangélicos, eclesiales. Las iglesias le están dando mayor enfoque y mayor preponderancia a la alabanza, a la adoración. Invertimos un montón de plata para tener un mejor equipo de sonido, mejores micrófonos, mejores pantallas, mejores proyectores, mejores luces, mejores altares, propiciar el momento para ese momento glorioso de la alabanza, de la adoración, del regocijo, pero estamos dejando de lado la importancia de la palabra. No se invierte en los predicadores. Los predicadores pocas veces tomamos cursos de predicación, pocas veces nos interesa eso. La iglesia dice, bueno, yo ya con este momento de alabanza me quedo, ¿no? Aunque la prédica no sea tan buena, aunque no le entienda el predicador, pero este momento que me hizo sentir tocar el cielo con la alabanza es suficiente. No, hermanos, no. La centralidad de la palabra es fundamental para conocer a Dios. La iglesia tiene que aprender la palabra. Desafortunadamente, muchos de nosotros fuimos educados en que debíamos conocer la escritura para pelearnos con los otros credos. ¿Ah? Yo me crié en ese ambiente en donde tenemos que aprendernos los versículos de la Biblia para pelearnos con los pentecostales, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los católicos. Y aprendíamos para debatir, pero jamás aprendimos para transformar nuestras vidas. No por el hecho, queridos hermanos y hermanas, que ustedes en sus redes sociales suban muchos textos de la Biblia, ¿no? En sus estados, en su Facebook, en su Instagram, en cualquiera. No por el hecho de que ustedes suban todos los textos bíblicos que encuentre, significa que somos espirituales. Si ese versículo que nosotros subimos primero no ha transformado nuestra vida, ¿verdad? La palabra es fundamental. Pero insisto, hermanos, tenemos un grave problema. El 90%, 80%, permítame decir un porcentaje muy aventurado, no lee la palabra. Nuestros niños no conocen la palabra. No voy a hacer ninguna comparación porque las comparaciones son malas, malísimas, y no son correctas, pero ustedes saben que hay otros credos de otras denominaciones que usted mira a un niño de 10 años, 12 años y se sabe todo lo que le enseñaron, ¿no? Todos los textos, aunque mal, pero se lo sabe. Nuestros niños no se lo saben, no saben, no saben. Porque a veces solamente los entretenemos en la escuelita, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no saben. Guardamos el sábado por guardarlo, ¿verdad? Porque así nos enseñaron. Porque según el mandamiento dice que tenemos que guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué lo guardamos? No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, mi abuelo dijo que había que guardar, papá también y yo lo guardo.
¿Ah? ¿Por qué no comemos carne de chancho? Porque, bueno, creo que por ahí dice, y algunos, yo me he topado con jóvenes que no saben ni por qué no se debe comer carne de chancho. Y digo, ¿por qué no comes entonces carne de chancho? Bueno, porque papá dijo que no. Estamos teniendo una generación, queridos hermanos, donde no estamos preocupados porque nuestra gente lea la palabra, aprenda la palabra, conozca la palabra, memorice la palabra y se ha transformado a través de la palabra. La Biblia es fuertemente atacada, pero la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y no importa lo que digan todos los demás, ¿va? Es la palabra de Dios. La lectura espiritual entonces se ocupa de la Biblia como la palabra de Dios que nos llama hacia Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y ese texto sagrado que nosotros compartimos en nuestras redes sociales nos llama hacia Dios, nos llama a profundizar, y después de vivir, después de sentir, después de experimentar lo que ese texto hace en nuestra vida, lo compartimos, entonces tiene un efecto maravilloso porque ha pasado por nosotros. No porque quedamos bien y digamos, oh, mira, este ha de ser espiritual porque todos los días nos comparte un texto bíblico. Esto lo dijo este autor, Simon Shan. La lectura espiritual nos llama hacia Dios. Y Marjorie Thompson, que también me encanta esta definición, dice que la lectura espiritual es reflexiva y hecha con oración. Pero como no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque uno dice, pero pastor, yo trabajo todo el día, los niños, y yo sé, hermano, yo hago lo mismo. Yo llega la noche y digo, Dios santo, ¿cómo se me fue el día? No hice nada. Bueno, porque esta maldición nos persigue, ¿verdad? Todo lo queremos rápido. No tenemos tiempo, pero la lectura espiritual siempre tiene que hacerse con tiempo, con reflexión, con oración. El texto que usted va a compartir en sus redes sociales, primero tiene que haberlo orado. Los textos se oran. Se oran en el sentido de que cuando uno lo lee, uno entra en profunda oración. ¿Qué querés decirme, Dios? ¿Qué querés hablarme a través de estas líneas? Y hay reflexión. La lectura espiritual o la lectura divina se ocupa no de la velocidad ni del volumen. No decir, ay, pastor, hoy soy más espiritual porque me leí todo el libro de Apocalipsis. ¿Entendió, hermano? No entendí nada, pero yo ya lo leí, ¿no? O que dicen, bueno, rapidísimo, vamos a leer el capítulo, el Salmo 1, por ejemplo. No se trata de eso, se trata de profundidad, de cómo lo recibimos, cómo lo asumimos. Eso es porque el propósito de la lectura espiritual es abrirnos a la forma en que Dios puede estar hablándonos en cualquier texto dado y a través del texto sagrado. ¿Qué Dios te está diciendo a vos? Si sos alguien impaciente y lees ese texto que Pablo dice, tolérense unos a otros. ¿Qué ese texto te está diciendo? Tienes que orar, tienes que reflexionar y a partir de ello cambiar, porque es lo que Dios te está diciendo. Abraham, deja de ser intolerante. Si sos una persona vengativa, una persona que no perdona, entonces Pablo en Colosenses dijo de la manera como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah, muy bonito texto, pero lo voy a pasar de largo. No, tiene que hacer una mella en nosotros. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Por eso la lectura divina es una lectura, leer la Biblia es hacerlo de manera lenta, contemplativa, permitiendo que las escrituras penetren, que brinden comunión con Dios. El proceso es sencillo, parece fácil, pero exige un grado enorme de intencionalidad, de compromiso. Escuchamos profundamente leyendo de las Escrituras, meditamos sobre lo que hemos leído, de tal manera que interactúe con las partes más profundas de lo que somos, que toque las fibras más profundas. Consideramos con oración lo que estamos oyendo, de manera que se aplique a las partes más profundas de lo que somos. Seguimos orando, cerramos la Biblia, cerramos los ojos, nos conectamos con el Padre, con la fuente de vida. Decimos, Señor, ¿qué quieres decirme? Y el Señor va revelando y dice, bueno, tenés que perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, al que abusó de vos, al que te humilló, al que te pone el palos en la rueda. Pero Señor, eso no es posible. Bueno, vos me pediste una respuesta. Yo te estoy diciendo de la manera como mi hijo perdonó, que lo perdonó dando su vida, pues también tenés que hacerlo vos. Mediante la contemplación,
Descansamos en presencia de aquel que ha usado su palabra por medio de invitarnos a aceptar su abrazo transformacional. Y eso es leyendo despacio, ¿no? Los ejercicios que hemos tenido. No se apresure a contestar lo obvio, porque eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado, siempre escuchamos lo obvio. Siéntese a descubrir, a desentrañar, a ir a lo profundo del texto y bébalo, respírelo, siéntalo y descanse en la presencia de aquel que ha usado su palabra para invitarnos a aceptar su abrazo que lo transforma todo. Esa es la primera recomendación, ¿verdad? Segunda, la oración. Hemos hablado mucho de la oración, insisto, y lamento que hoy sigamos hablando de ella, pero ¿qué tanto estamos haciendo? La oración es el fundamento de la intimidad con Dios, es el movimiento hacia el interior que hacemos hacia Dios, no hacia nosotros. La oración entra al secreto de Yahvé, al secreto de Jehová. Es el movimiento que nos coloca en el centro mismo del corazón del Padre, ¿verdad? Solo sé que cuando oro, eh, me acerco a Dios. Cuando no lo hago, mi alma y mi espíritu van alejándose mucho a la deriva y cuando menos nos damos cuenta estamos perdidos. La oración como disciplina espiritual es eso, una disciplina que pocos tenemos, ¿no? La oración es impulsada por una relación, no por un compromiso, no porque el otro nos va a dar todo lo que le pidamos. Oro porque estoy en una relación apasionante, una relación honesta, una relación maravillosa, una relación abierta. Oro porque estoy en una relación con Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque hay una necesidad, porque hay una relación, Padre, así como vos estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Eso es relación, ¿verdad? Eso es relación. Y en la oración se cumple eso. Es cuando uno charla y uno dice, Padre, estoy aquí, gracias Jesús por estar presente y bueno, necesito que charlemos. No es decirle a Dios, necesito hablar con vos, porque entonces vemos a Dios como solo como un objeto, ¿verdad? Decir, escúchame. Y hacemos un monólogo de nuestra oración. En la oración le decimos a Dios, quiero charlar con ustedes, quiero platicar. Entonces la plática es una relación, una plática que va y viene, una plática en la que nosotros decimos y ellos contestan. Entro en comunicación, conversación y comunión con Dios mediante la oración. Es entonces que dispongo las piezas de mi vida en el altar de Dios y es entonces que Él me las devuelve nuevamente. Pero hoy nuestros niveles de oración, ¿verdad? Incluyo yo, son así, son rápidas. Oramos rápido. Nuestras oraciones son rezos. Decimos siempre las mismas frases, iniciamos siempre. Creo que les pedí que hicieran ese ejercicio, que se grabaran en sus oraciones y se van a dar cuenta que piden siempre lo mismo, que dicen siempre lo mismo, que terminan diciendo siempre lo mismo, que usan las mismas frases, que son un cliché en nuestras oraciones. No hay frescura, no hay palabra de adoración. ¿Por qué? Porque como no leemos el texto sagrado, como no conocemos el texto sagrado, no hay otras formas de referir, no conocemos otras formas de referirnos a Dios. No lo conocemos como el Shaddai, no lo conocemos como el Elohim, no lo conocemos como el Gran Yo Soy, no lo conocemos como el Ruach, no lo conocemos como el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo conocemos como el soberano de nuestras vidas. No lo conocemos como el alfa y el omega, el principio y el fin. No lo conocemos como la relación, de la presencia de Cristo, como la roca, como el estandarte, como nuestro escudo. No hay esas expresiones en nosotros porque como no conocemos la palabra, pues no sabemos cómo referirnos a Dios, cómo decirles. Y la Biblia tiene un maravilloso caudal de expresiones, de oraciones, de bendecir al Señor, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque sus misericordias son para siempre. Aleluya, Selah.
nosotros tenemos que aprender a vivir esa experiencia viviente de la palabra encarnada, expresada con estas oraciones maravillosas, ¿no? Desconocemos mucho los salmos, las expresiones de ese Dios poderoso, santo, santo, santo. Esa expresión maravillosa en nuestras oraciones: Señor, tú eres un Dios santo, santo, santo. Tu gloria llena toda la tierra. Tu palabra es poder. Tu gloria es maravillosa. Es exaltar al Padre y al Hijo en nuestra oración. Es rendirnos ante Él. Pero como no conocemos, no tenemos una idea, pues terminamos diciendo lo mismo. Y nuestras oraciones son muy, muy rápidas, porque termina pronto nuestro vocabulario, porque nos aburrimos cuando oramos, porque cuando estamos orando en la iglesia, oramos por las ofrendas, solo cerramos los ojos, ¿verdad? Y empezamos a pensar en el negocio, en el hijo que no vino, en la esposa que está enojada, en el esposo que no sé qué, que no sé cuándo, y pasamos ese tiempo. No hay una conexión, no hay una forma, ¿verdad? La oración es comunicación, conversación, comunión, es un diálogo. El profeta dijo: clama a mí, y yo te responderé. Es un diálogo. Clamamos a Dios y Dios nos responde, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que vos no conoces. La oración es una disciplina que necesitamos conocer mucho más, que no se logra en seminarios de oración, que no se logra en sermones sobre la oración, se logra en la búsqueda misma, en la práctica misma, en la experiencia misma, no en las posiciones. Dios no escucha las oraciones solo si estamos hincados. Eso no es, eso son las tradiciones que hemos puesto en el texto. Tampoco nos escucha Dios más si estamos en el templo que si estamos en nuestra casa. Dios no nos escucha más si estamos viajando en el colectivo o si estamos en el altar de la iglesia de rodillas. La oración, queridos hermanos, es una práctica que uno mismo va descubriendo y que a partir de eso se hace deleite, donde también en la oración Dios nos redarguye, Dios nos confronta, Dios nos dice: bueno, ¿qué? ¿Queremos que charlemos? Sí, Señor. Bueno, vamos a charlar. Vos estás mal en esto, Abraham. O no estás haciendo lo correcto. Tienes mala actitud, tienes mala actuar. La oración es eso. Es una transformación, no es un cliché, no es un convencionalismo religioso, no es un punto más en el programa del culto de la iglesia, es la vida misma, es ir al corazón de Dios, porque tenemos una relación con el Padre y el Hijo por la unción y la dirección y la efusión del Espíritu Santo. Entonces eso se hace sobrenatural, se hace maravilloso. Y no importa si vos vas manejando, vas en el colectivo, estás en el trabajo. Alguien te puede decir: che, ¿por qué sonreís? Porque estoy orando. Ah, porque estás pensando, porque estoy pensando en Él. Porque sentí en mi corazón que Él quería decirme algo, así que quiero conectarme con Él. Segundo gran consejo, tenemos mucho que aprender sobre la oración, ¿verdad? Dejemos de hacer rezos y conectémonos más en una relación más abierta, más franca, más comunicativa, más que dejemos que Dios hable. A veces nosotros tenemos que callarnos, ¿verdad? Esas son las mejores oraciones, las oraciones donde las lágrimas solo salen. No necesitamos decir palabras, no necesitamos quedar bien con Dios con palabras. Ay, viste ahí como si, guau, qué pregunta tiene el que ora. No, es solamente abrir el corazón y dejar que Él nos transforme. La tercera y última para terminar esta clase tiene que ver con la dirección espiritual. ¿Qué significa esto? Hay una pregunta que hace Francisco de Sales hace muchos años, que es muy impactante también para tener una formación correcta espiritualmente. ¿Desearía seriamente recorrer el camino de la devoción? Y la pregunta es sí. ¿Quién no le gustaría tener una profundidad espiritual e ir conectando con las realidades espirituales y teniendo poder y autoridad en nuestras vidas? Pues todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice este autor? De ser así, busca un hombre que te oriente y te guíe. Ese es el más importante de todos los consejos. Los cristianos y principalmente los líderes aprendemos a estar solos. No sabemos trabajar en equipo, no nos gusta que alguien nos acompañe, no nos gusta rendirle cuentas a nadie.
Sentimos que nadie nos va a entender o sentimos que alguien nos va a juzgar y por eso no abrimos nuestro corazón, pero grave error. Cualquiera que ha querido guiar su vida o caminar por el camino de la espiritualidad solo, siempre se va a enfrentar con su propio fracaso. Se va a encontrar de que no habrá nadie que le diga, vos te estás mintiendo a ti mismo, ¿verdad? Necesitamos a alguien, a un hombre, a una mujer, necesitamos a un director espiritual. La dirección espiritual es una relación entre una persona que desea crecer en la vida en Cristo y alguien que puede ayudarle a que eso suceda, a que logre ese crecimiento. No debemos hacerlo solos. Cuando alguien lo ve a un líder solo, hay que estar preocupados por él, porque no está desarrollando una espiritualidad genuina. Un cristiano que no cultiva amistades verdaderas, espirituales, es alguien que no va a tener esa bendición de que alguien le diga: "Che, vos estás mal, discúlpame, pero vos no estás bien, no estás haciendo lo correcto". Tener alguien que nos confronte, tener alguien que nos diga: "Mira, estoy orando por vos", ¿verdad? O que vos tengas la confianza de decirle: "Che, te llamo porque mira, hice esto, dije esto, estoy teniendo estas tentaciones. Satanás me está tentando mucho en adicciones, en mentira, en mil cosas. Ayúdame a orar, dame un consejo". No necesitamos siempre a alguien. Insisto, si alguien vive solo su vida espiritual, eh, podríamos confiar muy poco, ¿verdad? Porque siempre necesitamos a alguien. Jesús no vivió su espiritualidad solo, él estuvo rodeado de personas. Pablo tampoco, Pablo tuvo un montón de gente. Aún los profetas tuvieron sus escuelas de discípulos. Siempre necesitas a alguien que te diga, que te oriente, que te guíe. El mentor espiritual es fundamental, es buscar a alguien, hermanos, ¿verdad? Que haya un acuerdo entre ellos de, che, te doy la autoridad para que cuando vos veas que yo estoy mal, me puedas corregir, me puedas guiar. A veces uno dice, no, yo solo Dios, ¿verdad? Yo le platico todo a Dios y Dios sabe todo. Bueno, me parece que solamente has hablado con Dios, pero Dios no te ha contestado o no has dejado que él te conteste. Yo siempre he creído, hermanos, que la mejor forma que Dios tiene de hablarnos a nosotros no es por sueños, es a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu pastor, de tu hermano, de tu compañero. Vos sabés que yo siempre he creído eso. Creo que cuando mi esposa me dice, che, vos hoy no estás siendo amable, me estás mandando, me estás ordenando. Yo dije, pero amor, no, yo no te estoy diciendo así. Sí, ¿te diste cuenta el tono de voz en el que me hablaste? No, no me di cuenta. Bueno, fíjate. Y a veces yo me enojo, ¿viste? Pero vos sos alguien ay, nada más me estás buscando, ¿verdad? Le digo, a ver, bueno, yo te digo lo que yo veo. ¿Vos viste el gesto que le hiciste allá en la iglesia? Que no es correcto. Ese dejo de fastidio que vos hiciste como diciendo, ay, ya que termine. No está bien. Eso no es correcto. Bueno, veo que yo siempre he creído, ¿no es cierto?, que es a través de las personas donde Dios nos habla. Y tenemos que ser muy receptivos a eso, muy receptivos. La dirección espiritual en que te guíe es fundamental, ¿va? Así que, queridos hermanos, es así como termino esta frase, esta clase diciendo lo que dijo Eugene Peterson. La dirección espiritual es cuando dos personas aceptan dar toda su atención a lo que Dios está haciendo en la vida de uno de ambos y responder en fe, es crecer mutuamente, es tener a alguien que esté a tu lado. Los directores espirituales o un mentor o alguien que te escuche va a estar allí para escucharte, ayudarte a responder a Dios con mayor libertad. Nos indicarán disciplinas prácticas de crecimiento espiritual, nos amarán y orarán por nosotros.
Necesitamos encontrar personas espirituales que quieran acompañarnos, pero también nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que deseemos acompañar a la siguiente generación a una búsqueda auténtica de espiritualidad. Esta persona no es ni consejero, ni terapeuta, ni gurú, ni dictador, no es alguien que te va a dar todas todo lo que tienes que hacer. Es alguien que es un seguidor de Cristo que ha madurado, que ha profundizado, que nos ayuda a descubrir el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que bueno, queridos hermanos, con esta clase, con esta idea, termino esta clase diciéndoles la respuesta con la que iniciamos. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Esa es la pregunta. Y a la luz de lo que hemos planteado en la clase, cada uno tendrá su propia respuesta. Anhelo que nuestras vidas sean confrontadas para darnos cuenta de aquello que hemos olvidado, que deliberadamente hemos dejado. Deseo de todo corazón, queridos alumnos, que la realidad de ser cristiano sea una realidad auténtica, sincera, perdurable, vital y sobre todo verdadera. Que podamos nosotros ser un reflejo de Cristo, que conozcamos más la palabra. Bendito Dios, porque ustedes están en este seminario. Espero que ninguno de ustedes me llame para decirme, pastor, no, yo no puedo más, no aguanto, esto no es mucho para mí. Espero que no. Y si es así, bueno, yo lo respetaré como lo he hecho siempre, ¿no? Pero bendigo a Dios porque desean y quieren pagar el precio que esto significa, conocer más a Dios, prepararse más, abrir su mente. Tiene su costo, pero como siempre he dicho, por Cristo vale la pena todo. Oren a Dios, busquen esa relación y busquen a alguien. Si están en problemas espirituales, busquen a alguien. No siempre es el pastor, y si es el pastor está bien, pero si no, busquen a alguien que les ayude. Si tienen buena relación con su esposa o su esposo, que debería ser, ¿no? Pero no siempre es así. Bueno, que ellos sean. O sus hijos. Hijos, cuando ustedes vean que algo esté mal, díganmelo, por favor. Pero denle esa confianza, porque si no, hay papás que le dicen a sus hijos y cuando el hijo se atreve a decirle algo al papá, ahí le sale enojado. Entonces nunca va a tener esa confianza. Deseo de todo corazón, queridos alumnos, que esto nos lleve y nos confirme y afirme nuestro verdadero y único deseo de amar a Dios y al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la unión y en la fusión y en la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? El Señor nos bendiga a todos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Alguien desea aportar algo a la clase? Por favor, sería muy valioso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor, siéntanse en esa libertad. Tenemos algunos minutitos. Si alguien ya estamos en términos del finalizar la clase. Si alguien desea retirarse de lo que están en clase presencial, por favor, no se sienta penado. Dani, adelante, amigo. Pasa a todos mis hermanos. Pues, hermano, como lo dijo al inicio, esto es una clase de confrontación, ¿no? Es, eh, es muy cierto, ¿no? Hoy me doy cuenta de cada clase ha sido para mí, aunque me confronta mucho, me alegra. Me alegra porque me doy cuenta de que estaba muy lejos, pero ya me voy poco a poco acercando, ¿sí? Mm, lo que decía el hermano es muy cierto, ¿no? Yo venía mi trabajo venía de un tema que le llaman allá equipos de alto rendimiento. ¿Sí? Éramos los que hacíamos proyectos en una hora, planeamos un proyecto, 10 proyectos y teníamos que 1, 2, 3 semanas, un mes sacar 10 proyectos al tiempo. La mente va a esas revoluciones, ¿no? A esa velocidad. ¿Sí? Y, y fueron años, ¿no? Muchos años en ese ritmo. Eh, en, en, y pues donde yo vivía anteriormente, igual era la capital,
la velocidad a la que se conduce, el movimiento de las empresas, todo va a ese nivel. Y pues ya un año atrás que con mi esposa nos decidimos trasladarnos a, digámoslo aquí, a un lugar muy lejos de Colombia, donde todo es silencio, tranquilidad. Y bueno, yo este año quedé sin trabajo y el apaciguar la mente, el bajar tantas revoluciones, al ver lo que explica la hermana, ¿no? Uno quiere esa espiritualidad también que sea a ese mismo nivel, a ese mismo ritmo acelerado en el que venía y cuesta uno decir, no, tengo que tener paciencia, tengo que esperar en Dios, que es al tiempo de Dios, y uno como que quiere ayudarle y mira a ver cómo acelera el proceso, es, es algo confrontante, ¿no? Y de aprender y de desintoxicarme prácticamente de ese, de ese pensamiento. Es lo que pues rescato de todo lo que hemos visto, hermanos, son cosas muy, muy profundas para aplicar y aprender, ¿no? Y lo mismo en la oración, en la lectura, ha sido como desintoxicarme de todo, de todo esa, ese ritmo, digámoslo así. Y aprender en el silencio, en la lentitud, como es para mí duro cuando mi mente está queriendo hacer todo a una velocidad y decir, tengo que callar y escuchar a Dios. Tengo que simplemente esperar. Es difícil, pero me alegra y le doy gracias a Dios porque sé que esa es la manera en que le puedo conocer realmente como Él es. Eso es todo. Muchas gracias, Dani. Gracias por abrir tu corazón siempre y por compartirnos esta experiencia. Anhelo que el camino que has emprendido lo sigas y dejes que Dios te sorprenda, ¿verdad? Dejar de confiar en uno mismo es el primer paso y tener paciencia para que el labrador haga con nosotros lo que él desea. Así que deseo bendiciones para tu vida. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, antes de cerrar la clase? Hermano Edwin, Mi hermano Abraham, únicamente para decirle gracias, con guante blanco por el día de hoy. Gracias. gracias, Edwin. Dios es bueno y Dios nos ama a todos. Creo que hoy lo que el Señor nos dijo, lo dijo porque nos ama y creo que eso es muy importante en nuestras vidas. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no es así, mañana cerramos ya nuestro curso de nuestra materia de espiritualidad. Quiero decirles que a partir de mañana, después de que termine nuestra clase, el examen de la materia se abrirá. Eh, Ustedes tienen, la verdad que ya no recuerdo ni qué fecha puse para fecha límite dentro de ese tiempo ustedes pueden hacer su examen. Es un examen muy sencillito, tranquilos, no se preocupen por eso, es muy sencillito, pero a partir de mañana ya estará liberado para hacer la última evaluación de esta materia. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que tengan un bendecido día y nos vemos mañana, Dios mediante. Paz y bendición.